Te saluda Walter Hugo Sánchez, autor del libro Más que Vencedores, 7 pasos para ser un victorioso. En este corto video quiero hablarte sobre un tema puntual, porque la Biblia y nosotros creemos lo que dice la Biblia, obviamente, sabemos que tú crees lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es verdad. Asumimos lo que dice la Biblia, que somos más que vencedores en Cristo, y eso es verdad, eso es así, yo lo creo, tú lo crees. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nosotros vencemos grandes batallas, vencemos muchos enemigos en el caminar de la vida, vencemos grandes guerras espirituales y de repente somos derrotados por nuestro propio interior, por nuestro propio yo, por nuestra propia mente? Nosotros tenemos muchas veces actitudes que pasan por los sentimientos y que los sentimientos se transforman en pensamientos y los pensamientos se transforman en acciones. Y es ahí donde radica nuestro gran enemigo. Muchas veces nuestro enemigo está escondido en nuestra propia mente. Cuando concebimos cosas a través de la visión, la visión pasa a lo que uno piensa que es un pensamiento, ¿verdad? Es un sentimiento. Y de ahí se comienza a incubar ese pecado dentro de la mente hasta que en realidad da a luz el pecado. Y yo quiero basarme en algunos ejemplos que tenemos en la Biblia. Como ustedes saben, yo siempre hablo lo que dice la palabra de Dios. Ese es mi lema. Si cuento alguna experiencia personal, también tiene que ver con Dios, pero generalmente me refiero a lo que dice la Biblia. Y en este caso, yo voy a traer a la mesa en esta tarde, en este momento, la vida del rey David, que ustedes todos sabrán, el gran problema que tuvo David, la gran caída que tuvo David también, que nosotros lo conocemos como el rey David, ¿verdad? El guerrero, el valiente, ¿verdad? El hombre que ganaba todas las batallas, vencía a todos sus enemigos. Recordamos cuando venció al gigante Goliat, recordamos cuando mataba a los osos y los leones para defender a las ovejas. En fin, lo tenemos como un gran guerrero, ¿verdad? Un guerrero victorioso. Sin embargo, una de las peores batallas y la batalla más difícil que le tocó librar fue contra él mismo, contra su propio yo interior, contra su propia mente. ¿Por qué? Porque a través de la visión que él tuvo en un momento que no debería de estar allí donde estaba, en ese lugar, sino que estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Acostumbraba a salir a la guerra con sus soldados y por un curioso motivo en ese día no salió a la guerra. Ese ocio, como todos sabemos que a veces el ocio hace que la mente comience a concebir cosas que luego se transforman en un pecado, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de David y Betsabé, la mujer con la cual él pecó, adulteró, seamos claros. ¿Y qué era lo que estaba haciendo en aquella tarde? Dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 11, que él estaba paseando por su terrado y de repente vio a aquella mujer bañándose. Y ahí la visión dio lugar a un pensamiento. Ese pensamiento obviamente dio lugar a una acción. Y esa acción fue el pecado de David. Esa fue una de las principales batallas que perdió David contra sí mismo. Pero yo me imagino que esta historia de David tal vez le pueda estar pasando a mucha gente. Quizás muchas personas puedan estar también pasando por esa misma situación. Quizás has sido un héroe, has vencido grandes dificultades en tu vida y de repente te encuentras hoy con tu culpa, con tu remordimiento, con ese dolor que te trae el recordar lo que hiciste de mal, ese mal paso que diste, seas hombre, sea mujer, sea adultero o sea adulterio o lo que sea. Pero yo quiero decirte que no está todo perdido, que al apóstol Pablo también, el apóstol Pablo, dice la Biblia en Romanos 7, y yo quiero decirte que no estoy a favor del pecado, pero también quiero decirte que Jesús vino para perdonar. Jesús no vino para condenar, sino para perdonar. Y yo quiero mostrarte cómo a veces nosotros
Por más fuerte que aparentemos ser, la carne siempre es débil. En el capítulo 7 de Romanos, como decía, nosotros vemos al apóstol Pablo haciendo una declaración que realmente nos hace entender por qué a veces nos pasa lo que nos pasa, por qué caemos como caemos, por qué pecamos como pecamos a veces. ¿Podemos vivir una vida de santidad? Claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer. Pero indudablemente que somos débiles, hermano. Nadie puede decir que un día no va a pecar. Entonces, nadie puede decir, esta agua no es de beber, porque uno nunca sabe lo que el futuro le depara. Y los más grandes han caído también. Entonces vemos en el capítulo 7, como decía Romanos, para que uno entienda más o menos de qué va esto. En el versículo 19, Pablo se encuentra diciendo a los romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces lo vemos a Pablo dándonos una definición de por qué a veces a nosotros nos pasa lo que nos pasa. Y quizás yo le estoy hablando a alguien que tal vez pasó o está pasando por esta situación. Quiero decirte en primer lugar, amado, amada, Dios te ama, Jesús te ama, Jesús quiere levantarte, no importa dónde estés caído, no importa en qué pozo, en qué barro, en qué lodo de este tiempo hayas caído. Dios siempre está con su mano extendida para levantarte. Recuerda esto, Jesús te ama, no te condena. Jesús es es un Dios de amor. Él fue a la cruz por amor para perdonar nuestros pecados. Nosotros tenemos un ejemplo también de Jesús y la mujer adúltera. Ustedes también deben recordar allí en el pasaje de Juan 8, del 3 al 11, cuando ustedes recuerdan cuando los fariseos le llevaron a la mujer que había sido justamente, ¿cómo se dice? Atrapada, vamos a decir así, o sorprendida, dice la palabra acá, en el acto mismo de adulterio. Sin embargo, ellos pensaban que Jesús la iba a condenar y al final él dijo aquella famosa frase que todo el mundo dice, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero después cuando vemos todos se van uno a uno, porque todos entendieron en su espíritu y en su mente y en su corazón que nadie estaba libre de pecados. Entonces Jesús enderezándose le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que esta es la palabra para ti, amado, para ti, amada. Jesús no te condena, Jesús es amor. Jesús simplemente te dice, vete y no peques más. Pero claro que yo sé que tú vas a sufrir o has sufrido tal vez. Algunos fariseos han pasado por tu vida. Quizás algunos fariseos han pasado por mi vida también, acusándote, diciéndote lo que hiciste, condenándote, porque eso es lo que hacen los fariseos de este tiempo. Lo primero que hacen es arrojarte la piedra. Tendría que ser al revés. Tendrían que ayudarte a salir de la situación, acompañarte, aconsejarte, orar juntos, restaurar. Esa es la verdad, eso es lo que tendríamos que hacer. No arrojar la piedra, no querer condenar como hacían los fariseos de aquel tiempo y que lamentablemente hoy también los tenemos entre nosotros. Entonces acá Jesús dijo, vete y no peques más, yo no te condeno. Jesús no te condena, mi amado, mi amada. Tú caíste en pecado. Bueno, caíste, levántate, levántate. No importa lo que te digan a tu lado, al costado, atrás, al frente. Levántate, Jesús te ama. Y quiero decirte, para ir cerrando, porque no pudiera, ojalá pudiera tener más tiempo para poder extenderme, pero esa no es la idea. La idea, yo siempre digo, no es traer acá una predicación, es simplemente traer un mensaje de reflexión, breve. Yo quiero dejarte con la última parte de este mensaje que es el perdón de Dios. El perdón, la restauración. Jesús quiere restaurarte, Jesús quiere levantarte, Jesús te extiende sus manos para decirte, levántate, yo estoy contigo, te amo, así como sos. Pero acá dice, para ir cerrando este breve video,
quiero que tú me acompañes, si querés, a la primera carta de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 8, bien digo. Dice así, para que entiendamos por qué pasa lo que nos pasa y que por qué no podemos condenar a nadie, por qué no podemos juzgar a nadie. Porque tenemos que, si somos imitadores de Cristo, somos amor también. Entonces no debemos condenar, debemos restaurar, ayudar, consolar, fortalecer, aconsejar. Eso es lo que tenemos que hacer con el hermano o con la hermana que haya caído. No tirarle piedras, porque nadie está libre, nadie está libre. Capaz que le estoy hablando a algún santísimo, tal vez. Capaz que tú sos muy demasiado santo, tal vez. Y capaz que yo soy un pecador y vos sos muy santo. Vos tendrías que estar en el cielo, capaz. En el cielo, en la tierra, porque los que arrojan la piedra para mí son esos. Falsos santurrones. Cuando Jesús nos enseña a amar, a perdonar, a cuidar del hermano, la hermana que cayó. Acá en el versículo, en el capítulo de la primera carta de Juan, en el capítulo 8, no, perdón, el capítulo, lo que pasa es que estoy recordando acá, y no recuerdo bien, exactamente, es en el capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, ahí está, ahora me acordé, del verso 8 al 10, dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es lo que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos 8 al 10, amados. Ahí nos está dejando muy claro. No digas yo no peco, no digas tú sos un pecador, no acuses, no juzgues, porque tú no sabes si lo que tú hoy, con la misma vara que tú medís, mañana serás medido. Al contrario, digámosle al hermano, hermana, vamos arriba, hermano, vamos arriba, hermana. Sí, es cierto, tenés que arrepentirte, obviamente, tenés que arrepentirte. Porque cuando uno se arrepiente, la Biblia dice que Jesús está pronto para perdonarnos. Está listo para perdonarnos. Él siempre está para perdonarnos. Lo acabamos de leer, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Entonces quiero que recibas esta palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de motivación, decirte que no todo está perdido. Con Cristo todo se puede empezar de nuevo. Así que Dios te bendiga y espero que este mensaje te haya servido como una palabra de aliento y con una mano extendida de parte de Jesús para levantarte y para restaurarte y para que sigas avanzando como un vencedor, como una vencedora que somos en esta vida. Dios te bendiga.